Hola amigos de Cusco Social, es un enorme placer para mí volverlos a encontrar en estas entrevistas a distancia. En esta oportunidad me encuentro con Brian García. Hace algunos meses todos leímos algunas notas un poco sensacionalistas sobre la presencia de una gran falla geológica en casi toda la extensión de nuestra ciudad, de la ciudad de Cusco. Y además, este equipo de investigadores, liderado por un cusqueño, eh, daba cuenta de que se podía llegar a la presunción de que esta falla estaba activa por la emanación de algunos gases, y uno de estos gases es el radón, ¿no? Que en altas concentraciones puede ser cancerígeno. Como comprenderán, y antes de esta entrevista con Brian conversábamos, esa noticia causó temor, ¿no? Causó comentarios medios desatinados, ¿no? Pero creo que lo adecuado de todo esto es poder hablar con el investigador, que nos cuente en realidad qué hay de cierto. Y algo que a mí me llamó muchísimo la atención, porque tuve la oportunidad de ver un poco las investigaciones en las que había participado Brian, es que él ha hecho también investigación histórica, es decir, cómo los grandes terremotos, sismos y bueno, fueron cambiando la fisonomía cultural, es decir, los emplazamientos de personas en el Valle del Cusco y sus alrededores. Brian, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias por la oportunidad de poder conversar contigo. Guillermo, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, acá vamos a conversar un poco sobre las investigaciones que hemos desarrollado en los últimos años. Y bueno, quedo atento a tus preguntas, que seguramente muchas personas querrán saber un poco más sobre el tema del radón. Exactamente, porque eso nos ha dejado un poco asustados, pero vamos por partes. Quiero presentarte un poco tu perfil profesional. Brian es ingeniero geólogo. Ha tenido pasantías y cursos en la Complutense de Madrid en España, en Oxford en el Reino Unido, en la Universidad de Grenoble en Francia. Él es cusqueño, es salesiano, dicho sea de paso, y además me imagino que como cusqueño y como parte del equipo de investigadores de Ingemet, eh, te interesaba mucho esta información que no es novedad para los cusqueños. De hecho, tú eras seguro muy pequeño, o no sé si tienes memoria, pero yo sí, del terremoto del 86, ¿no? El terremoto del 86 fue un terremoto grande, de hecho se cayó mi colegio, yo soy de La Salle, entonces pues, te imaginarás que tenemos todos en la memoria esos episodios, pero la historia del Cusco está construida de grandes terremotos. De hecho, el Taitacha Temblores le debe su nombre justamente a la cantidad de sismos que tuvo que soportar nuestra, nuestra ciudad. ¿Qué es, Brian, qué es una falla geológica y por qué demanda este interés de los geólogos y a qué se le llama riesgo sísmico? Ok, bueno, en palabras simples, una falla geológica es una gran fractura que separa bloques de la Tierra, dos grandes bloques de la Tierra. Cuando esta fractura se mueve, genera terremotos. Esos terremotos como el que se sintió, como los que generaron los terremotos de 1650, que es justamente está relacionado a la primera aparición del Taitacha de los temblores, ¿no? Es la primera procesión en el año 1650 y justamente está relacionado al terremoto que ocurrió
en ese año. Luego tenemos otro gran terremoto que es en 1950, que es el último grande que se tiene en el Cusco, y posteriormente el de 1986. El de 1986, bueno, yo justo estaba en la barriguita de mi mamá, Ah, mira tú, no habías nacido estaba por aún. nacer, sí, estaba por nacer. Y bueno, en realidad estos sismos, como les comento, son producto justamente del movimiento de esta falla, de estas fallas geológicas. En el Cusco tenemos conocidas dos grandes fallas geológicas. Una que es la falla Tambomachay, que muchos hemos escuchado de esta falla. Es una falla que está ubicada muy cerca justamente al recinto arqueológico de Tambomachay. Y luego tenemos la falla Coricocha-Pachatuzan, que está justamente en la laguna de Coricocha. Y bueno, esta se prolonga hacia lo que son los cerros de Pachatusa, ¿no? Que conocemos que también están ahí al norte, noreste de Cusco. Entonces, estas fallas pues han controlado y el relieve de la ciudad, han formado el relieve del Valle del Cusco en el pasado. Y bueno, así como también han formado el relieve, también actualmente representan una amenaza. Esa amenaza, obviamente, está involucrado o tiene mucha relación con el riesgo sísmico. Obviamente que para el tema del riesgo sísmico, nosotros también tenemos que hablar de la vulnerabilidad, quiere decir de toda la población. Si nosotros tenemos una vivienda bien construida en un lugar óptimo, en buenas condiciones geológicas, geotécnicas, pues obviamente el riesgo será bajo. Sin embargo, el Valle del Cusco está construido sobre depósitos inconsolidados, sobre lo que era un paleolago. Y bueno, en la mayoría de los casos las viviendas y los edificios no están construidos de manera óptima, hablando ingenierilmente, entonces eso aumenta el riesgo, el riesgo es alto en la ciudad del Cusco. ¿Cuál es la diferencia entre una falla activa y una inactiva? Sí, esa es una pregunta que hacen muchos de los que escuchan este término. Una falla activa se podría decir que es la que ha tenido movimiento en los últimos 10.000 años. Entonces, o que ha generado terremotos en los últimos 10.000 años. Sin embargo, existen muchos otros conceptos, otros mencionan 100.000 años, otros dicen durante el cuaternario, es decir, más o menos 2 millones de años. Se maneja diferentes conceptos, pero en realidad, geológicamente, nosotros determinamos que una falla activa es aquella falla que deforma el depósito cuaternario, que es el depósito reciente. Entonces, cuando uno se fija, por ejemplo, en la falla Tamomachay, esta falla, esta fractura, está deformando depósitos bastante recientes, muy recientes. Eso sería una falla activa en realidad. Por qué 10.000 años, Brian? Es justamente por la formación de esta capa? En realidad, se le pone 10.000 años más que todo por el ciclo sísmico. Si uno dice que se ha movido en los últimos 10.000 años, hay muchas probabilidades de que ésta se mueva en la actualidad. Eh, Sin embargo, como te comentaba, hay otros casos de fallas que pueden tener un intervalo, una recurrencia de movimiento un poco más amplio y que se puede tener hasta más miles de años. Por eso es justamente ese tema del término que todavía, incluso dentro de la comunidad científica, todavía no está definido claramente. Brian, tú eres parte de Ingemet. Ingemet ve varias cosas en el país, ve minerales, metalurgia. Cuál es esa área a la que tú perteneces y cuánto se estudia en el Perú este riesgo sísmico y cuánto se estudian las fallas? Bueno, en realidad yo pertenezco a la Dirección de Geología Ambiental del INGEMET. En esta dirección hay muchos proyectos que están relacionados al estudio de peligros y riesgos. En realidad pueden ser por sismos, que es lo que nosotros trabajamos. También se estudia el tema de los deslizamientos, los huaicos, todo este tipo de fenómenos que aparecen en la naturaleza, que nosotros lo conocemos como fenómenos naturales.
en realidad, y que pueden generar desastres, ¿no? Entonces, esa es la función que tiene la Dirección de Geología Ambiental del INGEMET, a la cual pertenezco. Sin embargo, dentro de esa dirección hay un proyecto que es el proyecto de Neotectónica. Neotectónica justamente es el proyecto en el que está relacionado al estudio de fallas geológicas activas. La palabra neo justamente habla sobre nuevo, tectónica, sobre la actividad en realidad que está relacionado justamente con el sacudimiento o las fuerzas que hay dentro de la Tierra. Entonces, a eso es, este es un grupo también de cusqueños en realidad. Nosotros en el proyecto somos 5 o 6 personas, de los cuales 4 somos cusqueños. Tenemos publicaciones importantes del Cusco. Hemos trabajado mucho en el Cusco y uno de los ejemplos son los trabajos que hemos publicado recientemente, como el tema de radón. ¿Qué es el gas radón, Brian? A ver, en términos muy simples, el gas radón es un gas incoloro, es inodoro, es insaboro. En realidad, uno lo puede tener y lo tiene en el ambiente, pero no se puede dar cuenta absolutamente si está ahí o no. Este gas en realidad es el hijo de la descomposición gaseosa del uranio o del radio. Nosotros sabemos, y seguramente muchos han escuchado, que el uranio es un mineral radioactivo, el radio de igual manera. Entonces, cuando estos se descomponen, tienen una desintegración física por procesos físicos, se convierte en un gas. Ese gas sale en toda la superficie de la Tierra, en toda la superficie, en cualquier punto. Habrá lugares en que sale en menor concentración y habrá lugares que saldrá en mayor concentración. La investigación que se publicó mencionaba un riesgo de cáncer a los pulmones, más o menos parecido al riesgo que tienen los fumadores. Em, pero la nota es consecuente. La nota donde yo la leí, no en los medios sensacionalistas, sino en el portal justamente del gobierno peruano, en el portal de Ingemet, que decía que todavía no se sabía la concentración necesaria para poder causar esos daños. ¿Cuáles son las investigaciones alrededor de eso y cómo crees tú que puede afectar? De hecho, hay una trazabilidad en casos de cáncer al pulmón en la población de Cusco. Ok, bueno, sí. Sobre el tema de salud, pues primero quiero que quede bastante claro que el artículo o la investigación que nosotros hemos realizado tiene como objetivo principal ubicar la falla Cusco, que es una falla que pasa por debajo de la ciudad. Nuestro objetivo era ese. Nosotros teóricamente sabemos de que este tipo de gases aprovechan las grandes fracturas y en este caso la falla para salir a superficie en mayor concentración, en mayor cantidad. Entonces nosotros queríamos rastrear esa falla, por dónde estaba pasando, por debajo de la ciudad, ubicarla y bueno, finalmente lo logramos. Ese fue nuestro objetivo principal, el objetivo principal de la investigación. Consecuentemente, como tú lo dices, el gas pues tiene justamente esta relación y está relacionado con el tema de salud, en este caso el riesgo de cáncer pulmonar. A ver, para analizar el tema de riesgo del cáncer pulmonar, pues todavía se tiene que trabajar o se tienen que hacer muchas más investigaciones. ¿Por qué? Primero porque la metodología que nosotros hemos utilizado era, por ejemplo, es instalar una sonda en el suelo y capturar, jalar el gas que está en el suelo y eso se lee en el equipo que nosotros teníamos. Pero entonces, en realidad es un gas que nosotros hemos forzado de alguna manera para que salga del suelo y eso es lo que hemos encontrado en el equipo. Entonces, así es que hemos podido determinar el tema de la falla. Pero si nosotros queremos relacionarlo con un tema de salud, se tienen que hacer otros estudios y principalmente estudios en vivienda. ¿Cómo se hacen estos estudios? Hay unos sensores pequeños que se instalan dentro de las viviendas. Se instalan más o menos en mesas de noche o en algunas
superficies que estén casi a la altura de nuestra nariz, más o menos. Entonces se ponen esos equipos dentro de la vivienda, se tienen que dejar por al menos 3 meses para que podamos tener cuánto de concentración de radón ha ingresado a la vivienda. Claro que el estudio que nosotros hemos realizado ya es la base, porque obviamente si nosotros tenemos un suelo por donde sale bastante radón, cabe la posibilidad que la vivienda pueda presentar también altas concentraciones de radón. Sin embargo, si la vivienda está bien construida, tiene buenas zapatas, no tiene las paredes o el suelo no está agrietado, pues para el radón se le hace más difícil entrar a la vivienda. Si uno vive en un segundo, en un tercer, un cuarto, quinto piso, etcétera, pues también uno como que se aleja de ese riesgo. Entonces, eh, por ahí va el tema del monitoreo de radón en viviendas, que es en realidad lo que está relacionado a la salud. Entonces, solamente quería recalcar eso. Nosotros, el estudio que hemos realizado ha sido en suelo, conocer las concentraciones en suelo. Conocer las concentraciones en vivienda es otra historia. En realidad hay que hacer otros estudios y es por eso y es importante que la población en Cusco al menos tenga claro esto y que no se alarme, porque no significa que por lo que nosotros hayamos encontrado suelo, pues necesariamente hay eso en vivienda. Brian, la huella de la falla está bien precisa. De hecho, la nota te dice más o menos por dónde pasa. ¿Tú nos podrías recordar ese trazo? Sí, a ver, ha habido antes del estudio que nosotros realizamos, había muchas interpretaciones por dónde pasaba la falla. Algunos solamente hacían como una línea recta que venía de Puquín y iba hasta Angostura. Pero bueno, en realidad nosotros iniciamos el trabajo más o menos de la zona sur, encontramos las grandes concentraciones que estaban orientadas por donde actualmente está la Granja Caira, en donde está la universidad. Luego esta anomalía empieza a presentarse por donde está la urbanización Tupac Amaru. Luego lo que es el sur del aeropuerto, la parte sur del aeropuerto por donde ingresan los aviones. Y luego a lo que es el Cóndor, que está en San Sebastián. Y luego esta estructura se estaría yendo hacia lo que es Magisterio, el hospital regional, la universidad, el estadio universitario, la Plaza Limas Pampa, el Coricancha. Luego estaría subiendo hacia lo que decía la Plaza San Francisco. Y finalmente se estaría yendo hacia Puquín y bueno, ya hacia esta falla estaría empalmando con la falla Tamamachay, más o menos en la parte de Poroy, en la zona de Poroy. Entonces es una falla que recorre casi toda la extensión de la ciudad. Sí, en realidad prácticamente está debajo del medio de la ciudad, está en el medio de la ciudad. Brian, hay un término que se llama silencio sísmico, que cada vez que hay un temblor nos dicen, sí, lo que pasa es que el silencio sísmico se especula, por ejemplo, para la ciudad de Lima, se especula que viene un mega terremoto. Yo creo que hay un poco de sensacionalismo con eso, pero bueno, en fin, porque hay un silencio sísmico, ¿no? ¿A qué se refiere y cuánto silencioso tiene que ser en términos de tiempo para que de verdad tengamos ese temor? Mira, en realidad el silencio sísmico sí es algo así como un patrón que existe no solamente en los terremotos que pueden ocurrir en la costa, justamente producto de la subducción de las placas Nazca y Sudamericana, sino también esto se aplica dentro de las fallas geológicas. Poco para comentarte, los estudios que hemos realizado en el Cusco, tanto en la falla Tamomachay, en la falla Coricoche, en la falla Pachatusa, pues nosotros hemos visto que hay más o menos una recurrencia de entre 500 y 1000 años entre sismo y sismo. Entonces, em- eh, más o menos nosotros hemos encontrado un terremoto en el año 1000, hemos encontrado otro terremoto en el año
año 1400, en la época de Pachacútec. Hay otro terremoto que encontramos en el año, bueno, eso ya no lo encontramos, ya es historia, el de 1650 y finalmente el de 1950. Entonces, a nosotros los geólogos y a los investigadores nos sirve un poco saber cuánto es la recurrencia, cuánto tiene, cuánto pasa más o menos entre un sismo y otro sismo. Pero acá también hay algo importante que aclarar, porque la recurrencia de un sismo y otro sismo es pensando en una misma magnitud. Imaginemos, un, cada cuánto pasa un terremoto de 7 grados. Puede ser cada 500 años. Pero si uno dice 7 y 6 grados, pues puede ser menos. Porque los terremotos, cuanto menor magnitud tengan, son más recurrentes. Entonces, nosotros no podemos decir de que el silencio sísmico en Cusco, si bien es cierto, por ahora son más o menos 70 años, desde el 1950, que es el último gran terremoto, porque el de 1986 no es considerado como un gran terremoto, es un terremoto intermedio, si se podría decir. Entonces, no sabemos si estos 70 años son suficientes o tienen que pasar más tiempo. Se necesita quizá un poco más de investigación al respecto, pero ya tenemos un poco de conocimiento de terremotos antiguos y qué magnitudes han podido tener. Por ejemplo, el terremoto de la falla Tamomachay está relacionada a un terremoto incluso de hasta 7 grados, según los estudios que hemos realizado en el pasado. Entonces, eso es importante conocer para poder tener un mayor catálogo sísmico de la ciudad, porque solamente tenemos lo histórico hasta ahora. Brian, ¿y cómo se determina los grados de un sismo del año 1000, por ejemplo? A ver, Ok, sí, para esto se aplica una parece metodología. ciencia ficción, o sea, de verdad, pero Sí. a ver, cuéntame la Sí, metodología que sí, usan. es interesante en realidad y es algo que me gustó bastante cuando empecé esta especialidad. En realidad lo que se hace es ir a la falla geológica y se excava como una trinchera, como una zanja de manera perpendicular a la falla geológica. Y se ve en el geológico, en el registro estratigráfico, cómo los sedimentos han colapsado uno con otro con respecto a la falla. Entonces, nosotros sacamos un pedacito de muestra de esos sedimentos y lo llevamos, lo mandamos a Miami, a un laboratorio para que ellos daten. Ese sedimento que ha sido deformado, que ha caído producto del movimiento de la falla, esa edad nos dice, acá ha habido un terremoto en el año 1000. Entonces, nosotros, aparte de eso, que esta técnica se llama paleosismología. Aparte de eso, nosotros aplicamos otra herramienta que se llama la arqueosismología. Por ejemplo, la arqueosismología trata de ubicar terremotos en centros arqueológicos. En Cusco tenemos muchos centros arqueológicos pre-incas e incas. Entonces, estos han sufrido terremotos de alguna manera y se ve en sus construcciones. Hay signos en las construcciones. Uno puede ir se puede parar al frente de una pared que no, obviamente no ha tenido que ser tocada nunca. Entonces, uno puede ver fracturas, puede ver desplazamiento de bloques. Eso se llama arqueosismología. Nosotros utilizamos la arqueosismología y la paleosismología para buscar terremotos en el pasado. Y finalmente, así nosotros construimos los terremotos en el pasado y de esa manera tenemos una visión más amplia de todo el contexto sísmico de una zona. ¿Y cómo se determinan los grados? ¿Cómo saber qué fue de 7, qué Ah, fue de 6? en realidad son fórmulas empíricas. Para esto hay mucha investigación a nivel mundial. Así como te había comentado, nosotros vemos ese desplazamiento, ¿no? En la estratigrafía, en el suelo. ¿Cuánto se ha movido? Imaginemos, vemos que en el suelo se ha movido 2 metros. 2 metros se multiplica por la longitud de la falla, etcétera. Todos estos variables van sumando, se reemplazan en fórmulas y de esa manera se obtiene cuál es la magnitud que ha podido generar ese terremoto en ese año, ¿no? La investigación del terremoto de 1650, el que hace que el Taitacha sea nuestro patrono,
Además, quienes nos hemos entrado a la catedral, vemos este gran cuadro que más o menos te muestra cuál fue, o sea, qué pasó con Cusco, ¿no? Que se Sí. cayó, que no se cayó, que se sostuvo, ¿no? Entonces, ¿de cuántos grados más o menos fue el de 1650, Brian? Hay muchas teorías al respecto. Eh, se conoce, sí, por toda la parte histórica, porque el terremoto de 1650 está asociado a que se cayeron prácticamente todas las iglesias que conocemos en la actualidad, Correcto, todas. correcto. Si uno lee la historia, va a encontrar la catedral colapsó, la compañía colapsó totalmente, la Merced, etcétera, todas las iglesias, prácticamente ninguna quedó en pie. Luego uno ve el terremoto del año 1950, que está relacionado con un sismo de 6,5 aproximadamente. Sin embargo, el terremoto de 1950 no hizo que todas las iglesias se colapsaran. Solamente que caigan las torres, cayó una de las torres de la catedral, una de las torres de la compañía, o sea, los daños fueron mucho menores a los de 1650. Claro que también el tema de la construcción es importante tomar en cuenta, porque obviamente después del terremoto 1650 se aprendieron muchas lecciones en el tema de construcción. Lo que se infiere al respecto, y hay algunos trabajos al respecto, es de que este terremoto aproximadamente fue entre 7 y 7,2 en Wow. 1650. Un terremoto muy potente, muy fuerte. Se reportan incluso daños en ciudades muy alejadas, en pueblos muy alejados de Cusco. Entonces, si uno hace una reconstrucción, trata de extrapolar la información actual a lo que era aquella época, uno podría decir que más o menos está entre 7 y 7,2 grados, más o menos. Además que fue muy largo. De hecho, la crónica menciona que uno podía rezar tres credos en el tiempo en el que se dio el sismo. O sea, estamos Sí. hablando de más o menos un par de minutos o tres, ¿no? Sí, y eso que el credo anteriormente era más Era largo más del que largo, conocemos ahora. claro. Sí, y sí, en realidad eso es lo que dice el cuadro de Monroy, ¿no? El que está ahí en la catedral. Y sí, en realidad debió ser un sismo muy, pero muy largo. Se sintió hasta Bolivia, o sea, es así de simple y eso también está en las crónicas. Entonces, sí, fue tan importante que eso también marcó un punto de quiebre en el tipo de construcciones en Cusco y cómo el Cusco también se expandió después de eso. Y bueno, en realidad es algo interesante porque marca un poco de nuestro pasado que tenemos que recordarlo, necesitamos recordarlo, porque cuando uno se olvida de que hay terremotos en el Cusco, simplemente pasa lo que pasa actualmente, construye sus casas como sea, donde sea, sin ningún estudio, y sí, y bueno, ¿no? Prácticamente como lo que decía el ingeniero geólogo que es mi colega, justo después del terremoto que hubo o del sismo que hubo hace unos meses acá, hay que rezar, ¿no? En que bueno, lo decía en son de broma, pero pues es cierto, hay muchos lugares donde no te queda otra que rezar porque no te va a salvar otra forma. No, y además Cusco no solo tiene ese riesgo, sino también de deslizamientos, ¿no? O sea, las zonas de deslizamiento están claramente delimitadas y, Sí, y a mí me da mucha lástima porque las autoridades no tienen un criterio para otorgar licencias y para poner orden en esto. O sea, o sea, a ver, hay culpa del ciudadano que construye sus casas sin condiciones, pero adolecemos de una autoridad que ponga los lineamientos, ¿verdad? sí. En Eso realidad, también, o sea, esa es la contraparte. En realidad ese es el tema más importante, si se podría decir, porque un poblador no tiene el conocimiento ni técnico ni científico a veces para construir, en realidad. Lo hacen al menos en el entorno en el que estamos, pues lo hacen donde ellos puedan encontrar un espacio. Y por la necesidad económica, por el tema económico, pues eso también a ellos los lleva a construir donde sea. Entonces...
está en las autoridades y siempre estuvo en las autoridades, justamente eso de definir las zonas donde uno pueda construir y pueda tener las condiciones para soportar grandes eventos naturales como un terremoto, como un huaico, etcétera, ¿no? Los planes de ordenamiento territorial. En el Cusco, nosotros cada vez estamos viendo cómo construyen hacia los cerros, se meten a las quebradas, etcétera, y no hay nadie que lo prohíba. Y eso es porque no hay un plan de ordenamiento territorial, es porque los planes de expansión urbana tampoco funcionan, nunca han funcionado en realidad. Y es más, las mismas autoridades también incumplen sus propias normas porque se construyen hospitales, se construyen colegios, se construyen aeropuertos en lugares donde no deberían de construirse. Entonces, si ni siquiera las autoridades dan el ejemplo, pues obviamente los ciudadanos, pues viendo eso tampoco tienen esa necesidad de encontrar justamente un arquitecto, un ingeniero que los pueda ayudar a tener un buen lugar para su vivienda, ¿no? Que les pueda ayudar justamente en tener una buena construcción que pueda soportar un sismo. Brian, muchísimas gracias por tu tiempo. Y, Ya. y, y de hecho, te voy a volver a comprometer porque me has dejado pensando, pero no podemos spoilear hasta que no salga el artículo sobre el terremoto del año 1000. Sí, sí. Ahí pronto ya nos estaremos comunicando sobre esto, conversaremos un poco más, ya un poco más de historia, un poco más ya de incluso temas sociales y cómo, por ejemplo, acá ¿qué aprendieron los incas? Eh, y qué aprendieron las civilizaciones antiguas sobre este tipo de fenómenos y cómo nosotros también podríamos aprender de eso, ¿no? Bueno, ahí Eso lo yo dejamos estoy para la dispuesto próxima. para la próxima, para una Muchas próxima gracias, Brian. Un fuerte entrevista. abrazo y gracias por compartir con nosotros toda esta experiencia y este estudio que entiendo continúa, ¿verdad? Por supuesto, nosotros vamos a seguir trabajando en Cusco y bueno, también en otras regiones del país. Pero bueno, vamos a seguir ahí. Muchas gracias, Guillermo, por la entrevista. Ha sido un placer realmente. Y bueno, espero que un poquito se haya aclarado este tema de radón, que en por algunas semanas en Cusco ha estado la noticia dando vueltas y bueno, seguramente mucha gente, algunos lo han tomado a la ligera, otros lo han tomado en serio, porque hay que tomarlo también un poco en serio. Pero bueno, siempre es bueno que uno se informe también de fuentes oficiales y que no recurra a fuentes que no tienen, pues, digamos, la veracidad o no tienen la verdad. Bueno, solo eso, muchas gracias nuevamente. Gracias a ti, Brian.